Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Bistec Podcast. Ya saben, este es el bistec, puede ser de plant-based o puede ser carnívoro. El punto es que aquí va a haber sustancia, aquí va a haber de dónde va a haber insumo en torno a la discusión, al debate, a la reflexión, pero fundamentalmente a unir los puntos en torno de dos industrias que nos tienen despiertos y nos tienen algunos profetizando, algunos preocupados, pero otros como nosotros platicando entre cuates. La industria de los negocios, la industria de la tecnología. Enrique, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muy bien. Qué Muy bueno. contento porque vamos a hablar con Carlos Laguna, un mexicano que la está rompiendo en la NASA, nada menos que en la NASA. Sí, 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 qué bárbaro. Y fíjate que me gusta mucho la plática que vamos a tener con él. Decía Stephen Hawking que decía Quiet people have the loudest minds. Perdón por la risa, pero es un chiste interno aquí entre Enrique y yo. Pero el punto es eh, eh, que la gente silenciosa tiene las mentes más gritonas, ¿no? Y me gusta mucho el cómo lo refiere porque Carlos es alguien serio, es alguien muy recatado, pero tremendamente enfocado. Y bueno, es así de sencillo. ¿Quién ha estado en MIT colaborando con la NASA desde un punto de vista mexicano? Y este es Carlos. Y muy joven, tiene veintipocos, ¿no? En cuanto terminó la carrera en la Ciudad de México, se fue al Bueno, MIT. si él tiene veintipocos, tú y yo tenemos veintimuchos, entonces estamos cerca, Ah, ¿no? right. Oye, Creo que pero, le doblo la edad ya a estas alturas de la vida. oye, ¿tú te has imaginado lo que es chambear para la NASA? Fíjate que yo crecí con la historia de el papá de la cuñada de mi mamá, o sea, la Ok. esposa de mi tío. Su papá trabajó en la NASA en los Wow. años 60, 70. Entonces yo crecí con esa historia, pues no era parte de mi familia, y sí conocí al señor, pero era alguien a quien en mi familia siempre se vio con mucho respeto hacia arriba, ¿no? Y siempre fantaseé de alguna manera yo con esa posibilidad, pero pues eran otros tiempos, ¿no? Para bien o para mal eran otros tiempos. Y poder hablar con alguien de veintipocos años y que te cuente que está haciendo nanosatélites del tamaño de bolsillo, digamos, o que caben en una mochila, pues es una cosa fascinante, ¿no? Es una locura, porque además nos dice varias cosas, pero por lo menos, digamos, dos que quiero ahorita poner sobre la mesa como entrada de esta discusión con Carlos. Pero número uno, yo creo que nos pone un espejo enfrente al respecto del potencial que tenemos como seres humanos, ¿no? Dice, a ver, de una u Sí. otra forma, todos tenemos este potencial. Y la otra es, ya que tienes este potencial y lo estás desarrollando, ¿hacia dónde lo estás dirigiendo? Y esto es algo que me gustaría mucho investigar con él, el qué tanto ha cambiado su sentido de propósito, ya una vez que tu perspectiva, tu panorama, pues güey, trasciende tu colonia, trasciende tu país, trasciende tu planeta. Sí, y además esto en tiempos tan convulsos como los de ahora, donde los mitos, los chismes, las falsas noticias se prenden como un polvorín. Carlos es todo lo contrario, ¿no? Tú lo decías, recatado, yo diría que es una persona pausada. Va a su paso, un paso pausado, pero sólido, porque tiene este background científico. Y yo creo que en estos momentos convulsos de, como decía, de mitos y de teorías conspiratorias, nada nos sirve más que anclarnos en la ciencia. Claro, ¿sabes algo que le admiro mucho a las personas? Em, Su saber estar, el Ujú. que no te necesitan decir mucho con sus palabras, con su cadencia, te transmiten que saben estar, que están conscientes de cada palabra que ponen en su lugar, de cada pensamiento, y me queda clarísimo que Carlos sabe estar. ¿Te parece si vamos a escucharlo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirlos de nuevo en este podcast, en este episodio de Bistec. Bistec, recuerda, es la carnita, es la proteína de la tecnología de los negocios puestos a disposición del sabor de la mesa. Es un programa que busca hacer todo lo interesante que tenemos en términos de tecnología, negocios, pero fundamentalmente es del sabor de la mesa, es un espacio de debate, un espacio de discusión, un espacio para el pensamiento y sí, un espacio para relajarte y para cruzar ideas de valor. Hoy, Enrique, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muy bien, muy contento de hablar con Carlos Laguna, nuestro invitado de hoy. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Eduardo y Enrique? Pues muy agradecido de la invitación y encantado de hablar con ustedes. ¿En dónde estás Padrísimo. físicamente ahorita? Yo vivo en Los Ángeles, California. Llevo aquí casi un año. Carlos, queremos hacerte unas pocas preguntas a manera de balazos para que nos respondas con una palabra, con una idea, con una frase, lo primero que te venga a la mente, como una especie de rayos X, digamos. ¿Cuál es tu misión favorita al espacio? El Curiosity, bueno, cuando llegó a Marte, justo yo estaba empezando mi maestría, iba a empezarla en Mm. unas semanas y es una misión de JPL que es parte de Caltech, entonces es una misión que me inspira a mí muchísimo. ¿Qué es lo que más le admiras a alguien? La honestidad y la competencia, ¿Cuál es tu palabra favorita o frase favorita? diversión, y me gusta cuando la gente se puede divertir en su vida diaria. Ok, creo que esta puede ser difícil. ¿Cuál es tu película del espacio favorita? Me gusta mucho Gravity por la influencia mexicana y porque es una gran película. ¿Algún telescopio que recomiendes para los fans del espacio? Fíjate que no conozco mucho de telescopios comerciales, pero si algún día están en Los Ángeles, vayan al Observatorio Griffith. Tienen una instalación fabulosa. ¿Cuál es tu superhéroe de la infancia? No es superhéroe, pero mi personaje favorito de la infancia es Aladdin. ¿Carl Sagan o Stephen Hawking? Yo creo Stephen Hawking. De hecho, tuve la oportunidad de verlo en Caltech en persona y Oye, en términos de espacio dentro del planeta Tierra, desde luego sobre el planeta Tierra, ¿dónde te sientes más vivo? con mi familia, con mis amigos. ¿Hay extraterrestres? Yo ¿Hay creo que sí. vida fuera de la Tierra? Yo espero que sí. Sería como muy ingenuo pensar que no. Oye, Carlos, y finalmente nombra 3 personas vivas o muertas con las que harías tu carne asada perfecta, con las que harías tu bistec perfecto. Wow, esa es una pregunta muy complicada. Tendría que pensarlo más. ¿Sí? Ok, ok, pues bueno, por lo menos nos quedamos los 3 asando este bistec de ideas. Dinos algo, ¿cómo es un día gravitando alrededor de la NASA? Sí, es muy interesante. Mi trabajo es líder en sistemas espaciales en mi empresa y actualmente pues tenemos un proyecto colaborando con NASA. Tenemos un proyecto de 4 nanosatélites a bordo de la misión Artemis 2 que va a la Luna. Y entonces, pues es muy interesante poder trabajar con las personas de NASA y del sector espacial. Es realmente trabajo muy gratificante y muy retador. Oye, Carlos, perdona que me entrometa, pero ¿qué es un nanosatélite? ¿Es un satélite de bolsillo o de qué tamaño me lo debo imaginar? Sí, normalmente los satélites, como se entendían anteriormente, pues son cosas muy grandes, ¿no? Del tamaño de una camioneta, realmente cientos de kilos, ¿no? Toneladas. Los últimos 10 años ha habido una miniaturización de satélites. Incluso llegamos a ver satélites de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros que pesan 1 kilo, ¿no? Y a eso se le llama un satélite de una unidad. La constelación que ahorita dirijo es de 4 nanosatélites de 12 unidades. Entonces lo pueden imaginar como un microondas, 24 kilos más o menos. Ahí lo tienes, Enrique, por si quieres cargar unos en tu bolsillo, es cosa nada más decirle a Carlos. Oye, Carlos, y justo eso, ¿no? O sea, tenemos entendido que estás desarrollando una especie de satélite de bolsillo para revisar temas climáticos o temas ya muy específicos en términos territoriales, ¿es así? Sí, bueno, esta misión actual que estoy llevando está enfocada sobre todo en la detección de objetos en el espacio, lo que se le llama Space Domain Awareness, que es una, digamos, disciplina espacial en donde lo que buscas es ubicar qué objetos están, dónde están, ¿no?
y eso con propósitos de vigilancia, ¿no? Sobre todo a la Fuerza Espacial estadounidense le interesa saber qué objetos están transitando entre la Tierra y la Luna, ¿no? Entonces, ese tipo de investigación es mi misión actual. En mi trabajo anterior fundé un laboratorio de desarrollo espacial en la Universidad Panamericana y ahí nos enfocábamos en un nanosatélite más chico que pudiera hacer mediciones atmosféricas, ¿no? Entonces, las aplicaciones iban desde el cambio climático hasta mediciones del campo gravitacional. O sea, estaríamos pensando que un satélite, por definición, es un objeto no tripulado que envías a cualquiera de las capas espaciales para recibir y sobre todo transmitir información. Sí, es un objeto hecho por el hombre, ¿no? Son satélites artificiales porque los hay naturales, como la Luna, ¿no? Y eso entonces, es un objeto hecho por el hombre que bien podría ser tripulado o no, porque tenemos naves espaciales también tripuladas, pero que está hecho pues para desarrollar una misión, ¿no? Y esa misión puede ser de todo tipo, puede ser científica, puede ser económica, de telecomunicaciones, puede ser de tomar mediciones, tomar imágenes, video, etc. Oye, una pregunta rápida y tipo fan, perdón que me meta, la iba a comentar después, pero ya la tengo que hacer. ¿Cómo le hace uno para, en lugar nada más de traer su sudadera de la NASA, que es a lo que yo honestamente he llegado, tener colaboraciones con la NASA? Es lo que iba a preguntar, ¿cómo le hace un mexicano para llegar a la NASA? Porque son Claro, pocos. ¿qué hiciste, Carlos? Cuéntanos, ¿cómo le hiciste? Cuéntanos tu camino, cómo desde estudiar mecatrónica en la Ciudad de México, cómo llegaste a, no dices tú la NASA, sino NASA, ¿verdad? Yo efectivamente estudié mecatrónica en la UP de México. De ahí yo sabía que quería hacer un posgrado en Estados Unidos, entonces me enfoqué durante mi carrera a lograrlo. Acabé estudiando ingeniería espacial en Caltech, aquí en Los Ángeles, en Pasadena. Y ahí fue donde empecé y tuve la experiencia de participar en un nanosatélite en un proyecto de la universidad, tuve contacto con profesores de JPL y así fue como me empecé a desarrollar. Después tuve un año de una maestría, me fui a Francia, viví allá y ya regresando a México hace 4 años y medio empecé pues lo que se llama Misión Colibrí, un laboratorio espacial en la Universidad Panamericana donde empezamos a desarrollar misiones espaciales colaborando con MIT y colaborando también con NASA y la Agencia Espacial Mexicana. No, Entonces, felicidades. ha sido un trayecto largo, pero muy gratificante. No, me queda clarísimo. Supongo que aquí el paso clave fue el brinco a Caltech, Sí, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo tenías muy claro que tenías que desarrollar tu carrera, en particular en Estados Unidos, para tener este alcance? ¿O tú crees que tal vez se hubiera podido hacer la misma carrera o algo paralelo, pero del mismo tamaño, si te hubieras quedado en la Ciudad de México? no, realmente sí creo que fue una parte muy importante. Yo tenía claro que sí quería estar en un lugar de Estados Unidos que fuera como las grandes ligas de la ingeniería y desde que entré a la universidad sabía que esa era una meta. De hecho, había intentado entrar digamos, a la licenciatura en universidades de Estados Unidos y no lo logré. Entonces, cuando entré a la Universidad de México, dije, esa creo que es una meta para estos años que estoy acá. Y entonces lo trabajé durante todo ese tiempo y es un proceso muy complicado, seguramente a lo mejor por conocidos o familiares saben, pero es un proceso muy complicado. Las universidades de Estados Unidos tienen como muchos requisitos y entonces hay que saber diferenciarse, ¿no? Entonces fue todo eso un proceso para que al final pudiera ya estar en Caltech y afortunadamente, bueno, Caltech es una institución que beca a todos sus estudiantes de posgrado, entonces fue ya que entras fue mucho más sencillo. Carlos, ya que Eduardo te hizo la pregunta de fan, o ya te hicimos una pregunta tipo fan, ahora permíteme hacerte una pregunta tipo abogado del diablo, que seguramente todo el mundo te la ha hecho ya anteriormente y te la vas encontrando cada 10 minutos. Pero para los que no estamos metidos en este ambiente, pues no deja de ser, me parece una pregunta hasta cierto punto válida, ¿no? O al menos poner sobre la mesa. ¿Por qué vale la pena ocuparse del espacio y de otros planetas
Si hemos demostrado que no podemos cuidar bien este planeta que tiene vida y que es espectacular. Me parece que la respuesta está en que justo al tener actividad espacial, al tener desarrollo espacial, podemos mejorar nuestro planeta. O sea, una gran mayoría de las misiones, por ejemplo, científicas que se hacen, no solo por parte de la NASA, también están varias agencias internacionales, están fundaciones de ciencia que fondean este tipo de proyectos. Esas investigaciones científicas están siempre enfocadas en mejorar la vida en la Tierra, desde buscar la manera de mitigar incendios forestales hasta encontrar cómo rastrear vida marina en la Tierra y cómo cuidar a nuestras especies, entender el cambio climático. La enorme mayoría de investigación que se hace alrededor del cambio climático está enfocada con tecnología espacial, porque es la única manera de realmente tener información de toda la Tierra en un tiempo razonable. La Tierra es realmente muy grande, entonces como los satélites se mueven muy rápido alrededor de ella, pueden encontrar información digamos, de todos lados, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las aplicaciones espaciales están diseñadas para mejorar nuestra vida en la Tierra, desde temas de cambio climático hasta, por ejemplo, telecomunicaciones, ¿no? Cuando prendemos el celular y nos conectamos con alguien y podemos hacer negocios, bajamos los costos, bajamos el impacto ambiental que tenemos, incrementamos nuestra productividad y eso nos ayuda en todos lados. Oye, Carlos, quiero hacer la pregunta a alguien experto y que colabora en la NASA y con el MIT. ¿Qué le dirías a todo aquel que sigue pensando, pero aún propagando, divulgando que la Tierra es plana? Creo que hay que hacer, digamos, tus propios experimentos que se puede. Hay manera de autoconvencerte que la Tierra no es plana. Incluso hay un documental muy interesante que justo unos terraplanistas de hace unos años justo estaban intentando hacer experimentos que demostraran que la Tierra es plana. Uno de los experimentos que hicieron era apuntar, digamos, un láser de mucho poder y mucha precisión hacia otra parte, digamos, del contingente que está justo derecho a ellos, ¿no? Y la Tierra es plana, pues a la misma altura deberías de ver el láser, ¿no? De Claro. las dos lugares. Y se dieron cuenta que no lo veían, ¿no? Entonces le pidieron justo en vivo, está grabado, oye, ¿por qué no levantas un poco tu visión para que a ver si se ve? Y justo lo empezaron a ver, ¿no? Porque por la curvatura de la Tierra, ¿no? Entonces me parece que está bien cuestionar la ciencia. Creo que la manera en cómo se desarrolla la ciencia es justo cuestionándola, pero hay maneras de demostrar muy fáciles. Se sabe desde el antiguo egipcio que la Tierra es plana. A ver, esto nos interesa muchísimo. En tu experiencia, al hablar de experiencias, eso, en el tiempo que llevas directamente vinculado con esta materia profesional, ¿qué has visto que ha cambiado y sobre todo, qué crees que cambiará en los próximos 10, 20 años en las misiones espaciales con la transformación tecnológica, con la transformación digital, con la evolución tecnológica que estamos viendo cada semana hay noticias? Sí, es un tema muy, muy interesante. Hace como 10 años empezó esta miniaturización, digamos, de satélites. De hecho, la tendencia ha sido un poco contraria los últimos 2, 3 años. De la miniaturización de satélites hemos visto que hay límites físicos, digamos, de cuánto puedes llevar, de cuánto puedes poner. Entonces, los satélites, incluso nanosatélites, han crecido, ¿no? Entonces, hemos visto pasar de estos satélites gigantescos a algunos muy pequeños y ahora ya, digamos, nos estamos enfocando en la industria a estos satélites medianos, pero que si tienes cientos o incluso miles de estos satélites medianos, puedes desarrollar mucho más que un satélite gigante, ¿no? Entonces, eso ha sido un gran cambio de paradigma, que los satélites han bajado su costo, antes era un gobierno, ¿no? Antes era solo un gobierno el que podía adquirir un satélite. Hoy hay empresas que se dedican a eso, empresas, incluso startups, que han levantado fondos, que han hecho misiones muy interesantes y que brindan servicios, ¿no? Por ejemplo, el servicio de Starlink, que es muy famoso, esa es una mega constelación de órbita baja que está brindando servicios de telecomunicaciones y lo puede hacer a una velocidad impresionante. Entonces, todo ha pasado de esta miniaturización, después tener constelaciones, y el futuro de la tecnología espacial ahora se está enfocando en manufactura en el espacio, poder hacer servicios en el espacio, por ejemplo, poner combustible en una nave que agotó el combustible, que otra llegue y le pueda dar servicios, reparar, poner combustible, mover de órbita, desorbitar, por ejemplo, ¿no?
la eliminación de la basura espacial, ¿no? Y todas esas tecnologías hoy se están desarrollando en un contexto en donde Estados Unidos, con su alianza, digamos, casi mundial, empuja por la exploración de la Luna como un vehículo hacia Marte, ¿no? Realmente lo que buscamos es poder llegar a Marte y utilizan, digamos, a la Luna como un punto intermedio. ¿Por qué Exacto. Marte y no la Luna? Quizás esa es la pregunta. O Júpiter, o ¿por qué Marte? Sí. Marte es un poco más interesante en el sentido de que es un planeta, es más grande, tiene más recursos, ¿no? Tiene una gravedad mayor. En la Luna es muy complicado porque es realmente muy pequeña y tiene casi nada de gravedad, no tiene atmósfera. Marte sí tiene atmósfera. Entonces, digamos que Marte es un mejor candidato de los planetas que tenemos cerca, ¿no? Digamos que es un mejor candidato para poder asentar una colonia y tener economía, ¿no? Y la Luna se ve como una estación intermedia, algo donde si puedes minar los recursos que están ahí, puedes crear combustible. Es este puerto intermedio en donde se facilita y se bajan los costos de llegar a Marte. O sea, podemos decir, Carlos, que el grueso de las misiones espaciales están aquí. O sea, lo que estamos buscando no es otra cosa más que ver a dónde nos vamos a vivir en caso de que algo pase aquí en la Tierra. No, yo creo que es la gran minoría. El grueso de las misiones espaciales está en cosas que hacen dinero, básicamente telecomunicaciones, que es como la más grande. Ese es el grueso de las misiones espaciales. Después las agencias espaciales que no tienen como objetivo tanto hacer dinero, sino, bueno, NASA es la exploración espacial, o sea, no, su objetivo no es hacer dinero, aunque mucha tecnología que se genera en NASA sí efectivamente hace dinero, pero ese no es su objetivo principal, sino explorar el espacio, generar ciencia que nos ayude en el planeta. Bueno, esas agencias sí efectivamente están buscando llegar a Marte, mandar misiones a Marte, conocer nuestro universo más. Oye, ¿y para qué año calculas, ojo de buen cubero, que de No, pronto no, estemos yendo a Marte? es muy difícil saberlo. Ahorita el programa de Artemis está enfocado en la Luna, ¿no? Tenemos el Artemis 1 que se mandó hace poco, tenemos el Artemis 2, ahorita para diciembre de 2024, ¿no? Pues Artemis 3, diciembre de 2025, ahí ya va a haber van a descender humanos a la Luna. Entonces, va para largo realmente. Yo creo que a lo mejor en 20 años ya tenemos una presencia más sustancial. Se necesitan varios avances tecnológicos para que eso pase. Uno de ellos es, y que creo que va a ayudar muy significativamente, es el desarrollo de Starship como un vehículo que puede de manera constante y segura mandar una cantidad gigantesca de carga a Marte. Ahorita es realmente muy difícil mandar mucho peso, mucha masa y volumen a Marte. Las misiones que se han hecho, por ejemplo, bueno, los rovers de Curiosity, de Perseverance, son pequeños dentro de todo. Cuando los ves, sí son grandes, ¿no? Son como una SUV, si lo quieres ver así, Órale, pero no es se veían así. mucho. Sí, se ve muy pequeño, pero realmente cuando ves una SUV en términos de masa y volumen no es mucho como para tener un asentamiento mayor, ¿no? Entonces Starship está bajando los costos por kilogramo y si es un programa exitoso, que todos esperamos que lo sea, va a permitir mover muchas más capacidades hacia Marte y tener, por ejemplo, manufactura ya en Marte para que no tengamos que mover todo hacia allá. Carlos, una pregunta respecto de todos estos sueños que hasta hace poco sonaban guajiros y cada vez se ven más cercanos. Yo pensaba que ibas a decir de aquí a 100 años, pues ya estás hablando de aquí a 20 años. Eso es algo Ya, que quizás nos toque ver en vida todavía, ¿no? sí, yo espero que sí, y a lo mejor no va a ser un asentamiento, digamos, perfecto, pero actividad humana en Humana. viene próxima y ha habido muchísimo crecimiento de la industria espacial. Estos últimos 4 años, digamos, la cantidad de inversiones se ha multiplicado por mucho. Este año no tanto ha habido esta pequeña recesión o falta de fondos en Estados Unidos que, bueno, que le afecta, digamos, a todo, pero los últimos 4 años la inversión ha incrementado gigantescamente en el espacio, ¿sí? Oye, hace rato te preguntaba por la exploración del espacio de cara a la Tierra y todos sabemos que también estamos ensuciando el espacio con satélites, que hay miles de satélites orbitando y que ya están muertos y que se puede decir que son basura.
Sí. Me parece muy bien ir a tentar colonias, pero pues también es un riesgo porque como vimos en alguna película por ahí, puedes tener un accidente, ¿no? Además de que estás ensuciando y quién sabe qué consecuencias puede tener eso a largo plazo. Y es un riesgo muy real. Hay una cosa muy bien identificada, se llama el síndrome de Kessler, donde es exponencial la basura espacial, crece de manera exponencial por una razón muy simple. Cuando un objeto colisiona con un satélite y lo llega a destruir, pues genera mucha más basura espacial, ¿no? Y ha habido desafortunadamente misiles que han destruido satélites de manera activa y decidida y unas decisiones humanas de países, decisiones desafortunadas, pero que han generado decenas de miles de piezas de basura, ¿no? Entonces, sí, tenemos ahorita 13.000 satélites activos, pero realmente objetos en el espacio son varios cientos de miles, ¿no? Y muchos de ellos son pequeños porque se han ido desprendiendo, pedazos de pintura, tornillos, etcétera, y van a velocidades muy altas, ¿no? Entonces, sí es un problema. Una de las, digamos, de los puntos de inversión fuertes ahorita del sector es, ¿no?, cómo quitar o mitigar esta basura espacial. Ha habido cambios en regulaciones en donde las exigencias, digamos, para desorbitar un sistema han incrementado, no se han reducido los años y creo que hay progreso, pero todavía hay mucho que hacer. Oye, Carlos, se mueve muchísimo dinero en misiones espaciales y en investigación. ¿Es negocio? Desde tu perspectiva, ¿cómo evoluciona el dinero invertido? ¿Cómo corre? ¿Cómo crece? ¿Cómo le hacen? La gran mayoría de las inversiones en el sector efectivamente son negocio y la gran mayoría son aplicaciones de telecomunicación, que es un sector gigantesco e indispensable para nuestra vida. Entonces, la gran mayoría de las actividades son redituables, ¿no? Sin embargo, no todo lo es, ¿no? Hay una buena cantidad de dinero en investigación de nuevas tecnologías que no sabemos exactamente si van a producir dinero o no. Y hay ciencia que se está haciendo, ¿no? Entonces, esa cantidad, pues sí es significativa, digamos, no es cero, pero aún así tampoco es tan grande, ¿no? Cuando lo pones ya como en perspectiva, estaba leyendo una estadística el otro día de que como sociedad gastamos más en la NFL que en toda la actividad espacial. O sea, sí son cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares, pero dentro de todo, para el contexto de los países que están participando, su gasto es, por ejemplo, NASA me parece que es como el 0.25% del impuesto, ¿no? O sea, si es grande, sí, no es cero, pero bueno, hay otras cosas que son más grandes. Oye, ¿y qué proyectos comerciales hay en México de cara al espacio? Realmente muy pocos y ahí creo que hay una oportunidad muy grande que necesitamos aprovechar. O sea, el gobierno y la industria realmente tienen que encontrar la manera en entrar en este sector porque es un sector sí grande que genera dinero y que tiene además empleos muy bien pagados, o sea, son empleos, digamos, de alta calidad. Y me parece que es un poco como empezamos a desarrollar automóviles, ¿no? O sea, hace 40 años no lo hacíamos, ¿no? Y hoy somos que el sexto, séptimo productor de automóviles y autopartes del mundo y somos la 15ª, 16ª, decimosexta economía global. O sea, realmente es una industria que nos mueve y que tiene buenos sueldos y que tiene una gran derrama, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer esa reflexión, cómo nos metimos al sector de automotriz cuando teníamos maquila, ¿no? O sea, teníamos maquila, funcionaba muy bien, había empleos y demás, pero una serie de Hay empresarios decisiones deciden, políticas y económicas, ¿no? sí, efectivamente, o sea, una serie de empresarios deciden, oye, necesitamos manufactura de mayor calidad, necesitamos mejores trabajos, necesitamos meternos en la automotriz, y lo hacemos realmente muy bien. Creo que una conversación similar se tiene que tener en el espacio, o sea, creo que se puede generar tecnología espacial que tenga una gran derrama. Tenemos muchas ventajas de estar cerca de Estados Unidos, cerca de Canadá, pero a la vez tener mano de obra muy calificada a buenos costos y eso nos da muchas ventajas. Porque al margen de las telecomunicaciones, ¿hay alguna otra empresa mexicana que esté activa en el sector espacial? Así empresas, digamos que ya sean establecidas y demás, me parece más bien que no. Son más bien las empresas que alguna vez tuvimos de telecomunicaciones, que por cierto ya han sido adquiridas por empresas extranjeras.
y realmente casi no hay actividad espacial en México, ¿no? Sí tenemos una agencia espacial que se creó hace 10 años más o menos, que también tiene muchos retos para conseguir fondos y generar realmente proyectos relevantes, ¿no? Oye, Carlos, y ahora que hablabas del tema de los salarios de calidad en la industria, ¿qué piensas dentro de tu experiencia que representa un sacrificio y al mismo tiempo qué ganas al dedicarle tu vida profesional a la conquista del espacio? Es una actividad muy gratificante. Creo que la gente que está en el sector, ¿no? Es gente apasionada del espacio que le gusta el reto. Es un reto muy grande. En términos de ingeniería, es, digamos, de las áreas de ingeniería más complicadas por la cantidad de especialidades que están involucradas, que básicamente son todas, ¿no? Por la poca tolerancia al error que te da el espacio, ¿no? O sea, realmente puedes gastar cientos de millones en una misión y literal el error más pequeño humano de fabricación, por cualquier razón, puede afectar tu misión y puede eliminarla, ¿no? Por completo. Entonces, digamos, es una industria en donde todo tiene que salir bien y a la primera. Entonces, eso te da unos estándares, digamos, muy altos de desarrollo, de ingeniería, de pruebas, de integración, de manufactura, que si los adaptaran las otras industrias sería increíble porque realmente es, digamos, un nivel muy elevado, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, pues es muy satisfactorio, por supuesto que involucra mucho esfuerzo, ¿no? Tener, por ejemplo, tener áreas de software, áreas de electrónica, áreas de mecánica, de telecomunicaciones, de radiación, etcétera. Todas esas funcionando al mismo tiempo de manera perfecta, ¿no? Eso es complicado técnicamente. Y por el otro lado, digamos, el tema financiero, que si bien los costos se han bajado dramáticamente, pues siguen siendo costos elevados, ¿no? Cuando lo comparas con otros proyectos de ingeniería, ¿no? Como, por ejemplo, hacer un prototipo de un coche, pues eso es, digamos, unos costos, digamos, más asequibles, ¿no? Entonces, sí hay mucho esfuerzo en ese sentido de recaudación, de esfuerzo técnico, ¿no? Pero por el otro lado, pues tu trabajo está, por ejemplo, hay gente que tiene su trabajo en Marte, ¿no? O sea, la gente que construyó los rovers de NASA, pues ahí está su trabajo, ¿no? Y están haciendo, digamos, ciencia que nadie más puede hacer, ¿no? En ese sentido, pues es muy confortante saber que estás participando en una industria de vanguardia. Súper. Oye, y ya que nos estás hablando igual de experiencia personal, ¿cuál dirías que ha sido el momento más retador en tu carrera como profesional de estudio del espacio? Justo cuando me uní a la Universidad Panamericana, justo hace unos años, pues yo tenía todo el objetivo de impulsar la industria espacial y eso fue muy difícil en un país en donde realmente no existe la industria, ¿no? Creo que entonces generar un laboratorio, generar la atracción, digamos, obtener los apoyos y los recursos, todo eso fue muy retador, muy interesante, ¿no? He visto, por ejemplo, otros proyectos similares en países de Europa o en Estados Unidos y es mucho más sencillo que obtengan recursos. Hay, digamos, fundaciones, está la National Science Foundation, están los organismos, digamos, gubernamentales que pueden procurar fondos, ¿no? Y entonces en México fue muy interesante asentar eso desde cero. Sigues involucrado entonces con este proyecto, ¿verdad? Bueno, actualmente no, afortunadamente ha continuado, de hecho, la Universidad Panamericana puso, digamos, otra persona a cargo y entonces me da mucho gusto que ha continuado, pero bueno, actualmente me estoy enfocando más bien en mi trabajo aquí en Los Ángeles. Oye, si hubiera algún joven preparatoriano que se interesara por seguir una carrera similar a la tuya, ¿qué camino le recomendarías seguir? Que estudien una carrera de ingeniería sería mi primera recomendación. Sin embargo, no solo son los ingenieros en la industria espacial, también hay comunicadores, hay abogados, ¿no? Gente de negocio también se necesita. La segunda es que lo hagan muy bien en su carrera, digamos, en México, que estudien una licenciatura en México y que busquen estudiar una maestría o un posgrado, puede ser doctorado, pero no es necesario, o sea, una maestría ya sea en Europa o en Estados Unidos,
En Europa es más sencillo en el sentido en el que tiene menos regulaciones para extranjeros que se dedican a la industria espacial. En Estados Unidos es mucho más complicado. Entonces conozco muchos casos de compañeros, colegas que fueron a Europa, a algún país, estudiaron una maestría ahí y que se unieron a una empresa de la industria espacial allá y ahí no hay mayores problemas. Nos vamos acercando hacia el final y te quiero hacer una pregunta un poco filosófica. ¿Tú crees que a partir de tu experiencia de trabajo con el espacio exterior, crees que tenga alguna repercusión o alguna influencia en el espacio interior, en el entendimiento del propio ser humano? Porque yo estudié filosofía y Kant, el famoso filósofo alemán, decía que de entre las cosas que más le impresionaban eran las estrellas en el cielo, arriba de sí, y el alma humana adentro de sí. Entonces, pues no sé, es un poco la pregunta de los extremos. Estás como en el extremo de la punta de lanza de la ciencia, manufacturando nanosatélites. Y no sé si eso también, así como decías que de una manera oblicua repercute el estudio de la ciencia en la Tierra, me preguntaba yo si también hay una especie de influencia indirecta en el entendimiento del ser humano o estoy delirando. Yo creo que es una pregunta muy válida, digna de un filósofo. Me parece Menos que, mal. me parece que sí. Por ejemplo, el hombre, el ser humano no puede nada más dedicarse a resolver un problema mundano tras otro y uno tras otro y uno tras otro. Que hay basura en las calles, pues vamos a enfocarnos eso y que hay hambre, entonces vamos a enfocarnos eso. Claramente son esas cosas trascendentales, pero tiene que haber algo que te inspire a querer un futuro y que creas que ese futuro va a ser bueno y que te emocione por el futuro y que te emocione por levantarte y solucionar las diferentes cosas que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, me parece que el espacio, la exploración espacial, tiene ese componente de inspiración que es muy interesante ver y que es muy importante para una persona, ¿no? Y yo creo que el futuro va a ser bueno, yo creo que vamos a encontrar la manera de minar asteroides, de minar Marte, de asentarnos en Marte, de expander la luz de la conciencia humana, porque a todos, toda la evidencia que hemos visto es que la vida es rara, al menos es muy rara en el sistema solar, somos el único planeta aparentemente, y todo lo que hemos visto somos los únicos con vida, y además la vida inteligente es más rara, ¿no? Entonces, me parece que es expandir la luz de la conciencia humana en el universo es importante y hay que resguardarla, ¿no? Y para eso la exploración espacial es importante, ¿no? Necesitamos tener unas colonias en Marte para evitar que nos extingamos. O sea, los dinosaurios no pensaban que se iban a extinguir, pero lo hicieron. O sea, fue muy real. Podría pasar en unos milenios que algo así, sin duda, sin duda. O sea, es algo que ya ha pasado y que, con lo que nos tenemos que proteger, ¿no? Entonces, me parece que la parte de inspiración, ¿no? La parte de la visión hacia el futuro es muy importante de la industria espacial. Oye, Carlos, antes de terminar este bloque de preguntas, quiero regresarme a la pregunta anterior que decía Enrique en torno del consejo, los consejos, tips que pudieras darle a preparatorianos. Y en este caso me gustaría saber, desde tu óptica, con todo lo que has conseguido y todo lo que has visto en un contexto con el que te encuentras que no es tal vez el más frecuente, ¿qué podrías recomendarle tal vez a algún peer en términos de negocio, desde el punto de vista empresarial? ¿Cómo se mueven allá las cosas que sabes que tal vez no se mueven en un país como México, como para decir, oigan, le están regando, les recomiendo que deberían observar esto, métanse a esto? ¿Qué opinas? Yo creo que es un punto muy importante y no le dedicamos el tiempo suficiente, me parece, o el expertise necesario en México, por ejemplo, a generar ideas de negocio, casos de negocio que se basen en la industria espacial, que podrían perfectamente obtener fondos de inversión, ya sean fondos basados en Estados Unidos o fondos basados en Europa, y perfectamente podríamos hacerlo. Me parece que es algo que nos falta mucho, ¿no? Digamos, como gente de negocio que le interese el desarrollo de la industria espacial, porque solo así, con propuestas que generen ingresos y retorno de inversión,
Solo así se puede avanzar de manera significativa. Lo que nos falta creo que es gente que sepa de negocio, entienda la industria espacial, porque es muy fácil tener ideas que no son factibles. Tener gente que realmente entienda lo que está pasando, que entienda la ingeniería, que esté muy familiarizada, pero que sepa de negocios y que pueda impulsar algo más tangible, ¿no? Y ejemplos así conozco muchos, ¿no? De empresarios con una visión de la industria espacial que pusieron sus empresas, que consiguieron fondos, ya sea en Europa, en Estados Unidos, y que tienen una empresa, digamos, exitosa. Eso sí funciona. Creo que nos falta mucho desarrollarlo. Claro, desde luego. Carlos, te agradecemos muchísimo. Muchas felicidades. Creo que estás haciendo una historia no solo personal, sino creo que esto trasciende tu persona. Muchas felicidades por eso. Creo que nos dejas muchas ideas, muchos aprendizajes. Sí, gracias Eduardo y Enrique por la invitación. Al Gracias a ti contrario, por tomarte el tiempo y gracias a todos los que nos están escuchando. pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Bistec. No pierdan sintonía. Hasta la siguiente.